La malaria sigue siendo la madre de todas las enfermedades relacionadas con la pobreza, sigue siendo endémica en 100 países donde vive más del 40% de la población mundial, sigue causando alrededor de 1 millón de muertos al año, 250 o 300 millones de casos clínicos, pero sobre todo, o quizá uno de los elementos más importantes y más desconocidos es que es no solo consecuencia de pobreza, pero causa ella directamente pobreza, subdesarrollo en los sectores más frágiles de nuestra sociedad mundial. La malaria es la enfermedad parasitaria más importante a nivel mundial y sigue teniendo una carga inaceptable de morbilidad a nivel de todo el mundo. Cualquier médico que vaya a trabajar a una zona donde la malaria es endémica debe saber cómo tratarla, pero más importante todavía, debe saber cómo prevenirla. En los años 50 se llevó a cabo un primer intento de erradicación de la enfermedad. El hecho de que se eliminara la malaria de muchos países considerados ahora ricos hizo que se desatendieran las necesidades de otros países más pobres y que se eliminaran o no se hicieran los suficientes esfuerzos para continuar con esta campaña de erradicación, sobre todo en aquellas zonas más desfavorecidas. En los últimos años se ha reactivado de nuevo el intento de erradicar la enfermedad de la faz de la Tierra. Actualmente la malaria, y según nos dice de forma anual la Organización Mundial de la Salud, es endémica en 107 países de todo el mundo y alrededor de unos 3.000 millones de personas viven expuestos a infectarse cada día. Se calcula que alrededor de 800.000 personas mueren cada año por malaria y que entre 225 y 250 millones de personas sufren un episodio clínico de forma anual. Alrededor de un 85% de todas las muertes por malaria en el mundo ocurren en niños africanos menores de 5 años de edad. Esto quiere decir que cada 45 segundos muere un niño africano por malaria en el mundo. El vector que transmite la malaria es un mosquito del género Anopheles. Son las mosquito femeninas, las mosquito hembras, las que transmiten la enfermedad. Lo que hacen es transmitir con su picada un parásito, y este parásito es un parásito del género Plasmodium. De hecho, existen 5 grandes géneros de Plasmodium. Los 2 más importantes son Plasmodium falciparum, que es el Plasmodium más importante y más mortífero, el principal, el responsable de alrededor de un 99,9% de los episodios letales. El segundo tipo de Plasmodium importante es el llamado Plasmodium vivax. Este quizá es el más extenso, el que está presente en mayor número de países del mundo, y muy raramente puede causar enfermedad grave, aunque normalmente causa una enfermedad más benigna. Las otras especies, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi, se transmiten en mucha menor medida de forma similar a Plasmodium vivax en el resto de países que no son africanos, y en África Plasmodium ovale puede transmitirse en algunas zonas del oeste de África. El ciclo empieza por la picadura de un mosquito que está infectado por un Plasmodium. El parásito entra en su forma de esporozoito al humano y durante unos breves minutos circula por el torrente sanguíneo para, pasados 10, 15, 20 minutos, llegar al hígado. Y en el hígado se detiene durante unos días. Serán lo que se llama el periodo de incubación, y serán unos días que tienen que transcurrir entre la picadura del mosquito infectante y el desarrollo de sintomatología clínica. El parásito sale de nuevo al torrente sanguíneo y empieza ya la fase que se llama de reproducción asexuada en el interior de las células sanguíneas del humano.
En algún momento de la reproducción asexuada de este parásito, algunas de las formas del parásito se diferencian a lo que se llama formas sexuadas, o los precursores de las formas sexuadas, que se llaman los gametocitos, y estos gametocitos son los que serán necesarios para la continuación del ciclo vital en el interior del mosquito. Desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad, por tanto, la fase del ciclo vital que es crucial es la fase sexuada y es la fase de los gametocitos. Y aquellos fármacos o aquellas intervenciones que tengan un potencial a la hora de eliminar o de obstruir o de bloquear el ciclo vital a partir de los gametocitos serán muy importantes porque podrán disminuir la transmisión. Otra característica importante y diferente de Plasmodium vivax es que algunas formas en el momento de llegar al hígado pueden quedarse acantonadas en algunas células hepáticas, pueden reactivarse y generar nuevas formas del parásito que puedan pasar a sangre y reactivar el ciclo vital mucho tiempo después de la picadura inicial. Para que se produzca un caso clínico de malaria tienen que interaccionar diferentes actores. En primer lugar existe el mosquito vector, que es el transportador del parásito que causa la malaria. Luego evidentemente existe este parásito que es el que causa la enfermedad y luego existe el huésped humano, que es el que se infecta y desarrolla la sintomatología clínica. Sin la interacción de estos tres actores no se producirá ningún caso y por lo tanto un humano no puede transmitir a otro humano directamente sin mediación del mosquito vector la enfermedad. Los estadios precoces de los mosquitos son las larvas que necesitan de agua para su desarrollo, con lo cual los mosquitos predominan alrededor de las aguas estancadas. Los mosquitos hembra prefieren picar predominantemente por la noche y ese periodo específico será el periodo más importante a la hora de establecer medidas que nos permitan protegernos de las picaduras infectivas. Existen otros mecanismos de transmisión que pueden no requerir al mosquito vector, pero que son muy excepcionales, como es la transmisión vertical directamente de madre embarazada a su bebé en el momento del parto. Y luego otra vía importante de transmisión, pero por suerte relativamente infrecuente, es la transmisión a través de intercambios de sangre o bien en trasplantes. Cuando estemos en África, en zonas donde la transmisión es muy intensa, pensemos siempre que la población más vulnerable a proteger son los niños y también las mujeres embarazadas. Pero en el resto del mundo y en otros países donde la transmisión es menor, cualquier individuo que se enferme puede desarrollar una enfermedad grave y potencialmente mortal. Las poblaciones que se desplazan son también poblaciones de alto riesgo, son individuos que no han estado expuestos a picaduras infectivas que hayan sido capaces de generar una inmunidad parcial. Y al desplazarse a zonas donde sí la malaria es un problema, pueden desarrollar verdaderas epidemias de la enfermedad y episodios graves o mortales. Las poblaciones de campos de refugiados son poblaciones altamente vulnerables a las que tenemos que proteger de forma específica contra la enfermedad. Desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, una vez el ser humano ha sido picado, los síntomas clínicos aparecen entre 8 y 10 días y hasta 3 o 4 semanas más tarde de la picadura infectiva. Bueno, el principal síntoma de la malaria es la fiebre. La mayoría de los pacientes tendrán simplemente fiebre. Será una malaria simple, una malaria no complicada. Cuando se añaden otros síntomas, cuando se ven afectados otros órganos y sistemas, ya pasamos dentro del ámbito de la malaria complicada. Los primeros, sí, por orden, sería el sistema respiratorio con distrés respiratorio, respiración profunda. A nivel cardiovascular podríamos tener shock,
hipotensión. Neurológicamente es lo que más suele complicar a la malaria, que son las convulsiones. Muchas de ellas son simplemente febriles, pero ya es un criterio de malaria grave. Disminución del nivel de conciencia, coma. Aquí entraría un tipo de malaria muy específica, que es la malaria cerebral, que tiene una mortalidad muy alta. Y luego también gastroenteritis, vómitos, diarrea también pueden acompañar a la malaria y ya entra dentro del ámbito de las malarias complicadas. También la malaria grave o complicada se puede ver por datos analíticos, desde la hiperparasitemia, tener 4 o 5 cruces, ya indica que puede haber mucho más riesgo de complicaciones, y luego las dos más frecuentes, que son la hipoglucemia y la anemia. La malaria complicada es una emergencia médica y hay que actuar con rapidez e iniciar lo antes posible tratamiento endovenoso. El diagnóstico de la malaria requiere la identificación mediante visualización directa a través del microscopio o mediante detección de algunos componentes del parásito con test diagnósticos rápidos. Es necesaria la identificación de que existe una infección parasitaria y la identificación de este parásito en la sangre. A la hora de realizar el diagnóstico de la malaria, la toma de una muestra de sangre es relativamente sencilla, la preparación de una extensión de sangre periférica también es muy sencilla y simplemente requiere una tinción específica y la posterior visualización bajo el microscopio. A la hora de hacer un test diagnóstico rápido es todavía más sencillo porque no requiere de un personal especializado, no requiere de electricidad. En el pozuelo del test se aplica la gota de sangre. La lectura del resultado del test diagnóstico rápido es también muy sencilla. La aparición de una banda horizontal o de 2 bandas es la que marcará la presencia de infección por malaria. Es importante la disponibilidad de estos nuevos test diagnósticos rápidos, que en algunos casos son ya capaces de diferenciar incluso de qué especie es la infectante, porque en muchas zonas del continente africano y en particular en las zonas más rurales no existe electricidad en los puestos periféricos de salud, no existe personal formado para la lectura de láminas con microscopios, con lo cual el diagnóstico sigue haciéndose en estos lugares en base a la presencia o ausencia de fiebre. Una de las ventajas de la microscopía frente a los test diagnósticos rápidos es la posibilidad de cuantificar el grado de infección. La visualización con el microscopio te permite decir cuál es el grado de parasitemia que ese paciente tiene. En los países africanos se suelen utilizar sistemas de gradación muy sencillos basados en la presencia de cruces, y el saber cuál es la cuantificación de esta infección permite actuar de forma más rápida. En el continente africano, en ausencia de confirmación parasitológica, cualquier caso de malaria en esta zona del mundo debería ser tratado como una malaria potencialmente mortal secundaria a Plasmodium falciparum. Existe una serie de test de laboratorio que pueden ser realizados para acompañar el diagnóstico y la evaluación del paciente que tiene malaria. Es fundamental conocer el grado de anemia que este paciente tiene y para esto podemos mirar la hemoglobina o el hematocrito del paciente. Es importante determinar de forma seriada la hemoglobina para asegurarnos que el paciente no está anemizándose de forma peligrosa y que pueda requerir alguna intervención urgente, como por ejemplo una transfusión de sangre. En las zonas del mundo donde coexisten la malaria y el virus de la inmunodeficiencia humana, es importante tener en cuenta que la coexistencia de estas dos enfermedades puede potenciar cualquiera de las dos enfermedades. La Organización Mundial de la Salud recomienda que antes de administrar un antimalárico para el tratamiento de la fiebre en un paciente en una zona endémica, se confirme la presencia de parásito en sangre.
El tratamiento de la malaria debe incluir el uso de fármacos específicamente dirigidos al tratamiento del parásito y también el uso de medidas de soporte que sean complementarias al tratamiento antimalárico específico. Actualmente, la estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud es parecida a la que ocurre en otras enfermedades infecciosas en las que se usa una combinación de fármacos para evitar la aparición de resistencias. Con los antimaláricos, estas combinaciones suelen incluir a un derivado de las artemisininas y por tanto se denominan las terapias combinadas derivadas de las artemisininas. Existen alrededor de 4 o 5 combinaciones actualmente disponibles en el mercado, pero entre ellas se encuentran las combinaciones artemeter-lumefantrina, dihidroartemisina piperaquina o artesunato-amodiaquina. Sin embargo, cada país tiene también algunas presentaciones locales de estos antimaláricos. La elección de uno u otro dependerá de la disponibilidad en cada zona y de las características de sensibilidad del parásito de esta zona a los componentes de cada combinación. Para la mujer embarazada tenemos un problema. Es que en el primer trimestre del embarazo não podemos dar os novos fármacos que são utilizados para o tratamento da malária, que são os derivados da artemisina, porque não se ha comprovado a sua seguridade no primeiro trimestre do embaraço. Por isso, a estas mulheres damos o tratamento com quinino. Este medicamento tem que se tomar 3 vezes por dia, um comprimido 3 vezes por dia durante 7 dias. Agora, este é para quando estamos depois dos 3 meses de gravidez, que é como é o teu caso, que já passaste os primeiros 3 meses. Nós vamos te receitar este medicamento. Chama-se artemeter-lumefantrina. Nós damos, como vês, como está aqui, deve ser tomado durante 3 dias. Toma-se 4 comprimidos de manhã, 4 comprimidos à tarde. No primeiro dia, no segundo dia de manhã y à tarde, de manhã y à tarde. Una vez el niño ya está en el hospital y tiene diagnóstico de malaria, hay que tener muy claro si es una malaria complicada o una malaria no complicada. La malaria no complicada se trata con la primera línea de tratamiento, que es los derivados de las artemisininas. Si el niño tiene una malaria complicada, hay que explicar a la madre que el niño en ese momento está grave o puede estarlo y por eso es necesario ingresar en el hospital para hacer tratamiento por vena. Es una malaria grave. ¿Okay? Lo más importante ahora es el tratamiento por vena y poco a poco aceptar comida. La Organización Mundial de la Salud recomienda desde el año 2011 el uso del artesunato endovenoso como primera línea de tratamiento para episodios de malaria grave. Sin embargo, y a pesar de la recomendación, la disponibilidad de artemisininas para uso parenteral sigue siendo muy limitada y prácticamente inexistente en África. La quinina sigue siendo empleada de forma habitual en la gran parte del continente africano y es importante conocer su posología correcta. Sí, es solo glifosat a 5% que preparamos com el quinino. O quinino tem de baixar a glicemia, então tem que pôr esse glifosato para não baixar a glicemia por causa do quinino. Este quinino tem 2 ml, ampola, são 2 ml, mas cada mililitro tem 300 mg. Então o que nós fizemos, diluímos o quinino com água destilada. Vem com 10 ml e dos 10 ml nós tiramos os 2. Como são crianças, se fossem adultos, não precisamos diluir. Adicionamos os 2 ml de quinino aqui. Fica quinino diluído. Adicionamos. O gotejo sempre tem que ser lento porque se gotejar rápido, sempre que a criança com malaria tem febre. Então se gotejar rápido, pode aumentar a temperatura e convulsionar. Então o gotejo sempre tem que ser muito lento. 4 horas. A primeira dose. Primeira dose tem que levar 4 horas. En aquellas zonas rurales donde no exista la posibilidad de administrar un antimalárico de forma parenteral y para aquellos casos que sean graves desde su inicio, existe la recomendación de administrar una dosis inicial
de artesunato por vía rectal, mediante el uso de un supositorio. Este tratamiento no es un tratamiento único y debe siempre acompañarse de la dosis total completa del antimalárico una vez ese paciente llega a un centro de referencia. La prevención de la malaria se divide en aquellas medidas destinadas a prevenir el contacto entre el mosquito vector y el humano, o bien aquellas medidas destinadas a eliminar al mosquito vector, o bien aquellas medidas farmacológicas o no destinadas a actuar contra el parásito que ya ha infectado al humano. En la actualidad se utilizan algunos insecticidas como el DDT para la eliminación de los mosquitos tanto a nivel intradomiciliario como para las redes mosquiteras. Las redes mosquiteras en la actualidad son una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El desembarco de forma masiva de esta herramienta para la prevención de la transmisión de la enfermedad está empezando a ser una realidad y millones de redes mosquiteras han sido distribuidas en el continente africano. Actualmente se considera que esta medida es de gran utilidad porque no solo previene la infección por malaria, sino también la infección de otras enfermedades que se transmiten por vectores. Toda población que vive en una zona donde la malaria es un problema importante debe dormir bajo una red mosquitera tratada con un insecticida de larga duración. Los fármacos antimaláricos han sido utilizados de forma tradicional para la prevención de la malaria. De hecho, cualquier viajero que va a una zona donde la malaria es endémica debería tomar una prevención farmacológica para evitar la infección por el parásito. Sin embargo, en los lugares donde la malaria es endémica, el uso continuado de una profilaxis farmacológica para prevenir la malaria no es una opción logísticamente viable. Para evitar estos problemas de la profilaxis continuada en las zonas endémicas, se han ideado estrategias que permiten la administración de fármacos de forma intermitente y no de forma continuada. Entonces se creó el concepto del tratamiento intermitente preventivo. Entonces, allí se han creado dos brazos importantes. Uno es el tratamiento preventivo intermitente en mujeres embarazadas, que ahora está reconocido por la OMS, y se da dosis de sulfadoxina permetamina, que llamamos comercialmente Pulfacidar. El segundo brazo es para los niños, que son también dosis terapéuticas, que es dosis de tratamiento. Cuando los niños vienen a sus vacunaciones, en el momento más crítico de su exposición a la enfermedad, es a cabo de un año hasta cumplir un año y medio, cuando vienen a hacer las vacunas, entonces se le da el tratamiento. Entonces lo que se espera es que en este momento más crítico el niño pueda dar un salto y estar cubierto hasta llegar al momento donde él propio ya, su organismo empieza a desarrollar una inmunidad. En la actualidad existen múltiples proyectos de vacunas candidatas contra la malaria, más de un centenar, pero solo uno, el que utiliza la vacuna candidata llamada RTSS, ha alcanzado fases de desarrollo clínico muy avanzadas y está próximo al registro y aceptación por las autoridades regulatorias. La búsqueda de una vacuna contra la malaria está siendo una búsqueda muy compleja y larga en el tiempo. Estamos confiados en que por primera vez en la historia de la humanidad habrá una primera generación de vacunas contra un parásito humano causante de enfermedad y pobreza como la malaria, pero sobre esta primera generación necesitaremos seguir buscando mejoras para llegar a cifras del 80 o el 90% y tener vacunas que pudieran eventualmente contribuir a la erradicación de esta enfermedad.
Estamos en una época dorada en la que no hay tiempo para la autocomplacencia. Es el momento de seguir dando pasos adelante, mejorando el control, mejorando el acceso, aumentando la investigación, desarrollando nuevas herramientas si queremos cumplir con el sueño de eventualmente ver un mundo libre de malaria. La malaria ha causado enfermedad durante los últimos siglos y un número de muertes incalculable, y por eso es inaceptable que a principios del siglo XXI sigamos sin todavía controlarla. Debemos, por tanto, aplicar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro ingenio para desarrollar métodos de control que por fin consigan erradicarla. Yeah.